ver. Muy bien. Bueno, entonces ahora si analizamos la figura nuevamente, eh, quiero que la tengan ahí muy en mente, ¿no? O sea, podemos ver que el momento angular y el vector de giro, omega, guarda una cierta relación. Entonces vamos a escribir eso. ¿Ok? Entonces, en la figura podemos ver que hay una relación entre LZ y omega. LZ, la componente Z del vector que representa el momento angular, va a ser simplemente, necesito que sigan la imagen. Vean, aquí puedo ver que tenemos la flecha o el vector que representa el momento angular. Aquí está nombrado con L. LZ va a ser la componente que es paralela al eje de las Z. Pero si este es el ángulo θ que está haciendo con el eje de la Z, esta componente, ¿a qué va a ser igual? Pues a la magnitud del vector, en este caso de momento angular, multiplicado por el seno del ángulo, ¿verdad? Entonces, LZ será igual a L seno de θ, donde L es la magnitud del momento angular. Bueno, siguiendo la misma notación, a ver, déjenme ver. Ok, vamos a ver. Déjenme poner este título para que se entienda la nota. Una vez que les pase las notas continuas, va a ser más sentido, ¿sí? Entonces, ahorita simplemente es de observar la figura, vamos a obtener las siguientes relaciones. Entonces, LZ es igual a L seno del ángulo. L es la magnitud del momento angular, pero la magnitud del momento angular sería RP seno de θ. O sea, simplemente L es igual a R por P, donde R es el radio de giro y P es el momento lineal. Bueno, para esta misma figura, el momento lineal está dado por la magnitud de la masa por la velocidad de la partícula. Entonces tendríamos RmB por el seno del ángulo, ¿sí? Recuerden que en un movimiento circular, la velocidad tangencial, recuerden que este tiene una velocidad que es tangente a la circunferencia de giro, ¿sí?
Entonces, la velocidad tangencial está dada en términos de este R primado, ¿verdad? Va a estar dado en términos de del radio de giro y la velocidad angular que tenga esa partícula. Entonces, esto va a ser igual a R, M, R', omega, por el seno del ángulo. ¿Sí? Noten que no es el mismo radio de giro. R es la magnitud, pero del radio vector R. R' es la magnitud del radio de esta circunferencia, alrededor del cual está girando perdón, alrededor de la cual está girando la partícula de masa m. ¿Sí? Entonces aquí ponemos con B igual a R' omega. Y aquí omega es la magnitud del, eh, de la velocidad angular omega. Omega con rayita es el vector de velocidad angular. Omega sin rayita es la magnitud de ese vector. ¿Sí? Muy bien. Ahora, además de ver si uno ve la figura, hay una relación entre la magnitud R, el ángulo θ y este R primado. ¿Sí? Noten que por ahí tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuyos catetos sería este segmento que va de este punto hasta acá y este cateto de acá, que yo sé que se llama R'. Entonces, en términos, el triángulo que se ve ahí tiene esta forma. ¿Mm? Donde este es R', este es R y este es θ. Entonces, de aquí podemos ver que R es igual a R' seno de θ, ¿verdad? Usando la figura. Usando la figura. Entonces, en lugar de poner al revés, al revés, al revés, al revés. A ver, déjame ver. Sí, es al revés. Es R' igual a R seno de θ. ¿Sí? Entonces, LZ, fíjense, lo puedo yo agrupar de esa manera. M, R', omega, R, seno de θ. ¿Sí? Y entonces esto sería igual a M omega R' al cuadrado. Ujú. Si esto ahora lo veo de esta manera, como M R' al cuadrado omega, ¿a qué les recuerda la expresión MR' al cuadrado? O MR cuadrado. El momento de inercia. Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Entonces, en realidad, lo que concluimos es que, ay, LZ, al menos la componente Z, es igual al momento de inercia de la partícula alrededor del eje de giro por su velocidad angular, ¿no? Pero noten que eso es solamente en magnitud, ¿sí? Es decir, la magnitud
de la componente a lo largo del eje Z, de este momento angular, está dado en términos de su momento de inercia y de su velocidad angular, ¿verdad? Y tiene mucho sentido que tengan relación, ¿verdad? Porque tanto el momento angular como el momento de inercia nos hablan de cantidades relacionadas con ¿qué? ¿Puede ¿O no? repetir la pregunta? Claro, tiene mucho sentido físico que el momento angular y el momento de inercia y una velocidad angular tengan relación, porque ambas cantidades con qué tipo de movimiento están relacionadas. Como un torque, ¿no? Un Ujú, giro. ujú, ujú. Exacto. Se supone que entonces la expresión para la aceleración angular es el torque sobre la inercia, ¿no? Una cosa así. Ujú. Por ejemplo, o sea, todo está íntimamente relacionado, ¿no? Porque en principio, el concepto de momento de inercia lo vimos de manera aislada, trabajando únicamente con el giro de la partícula. Pero conforme vamos avanzando y definiendo las cantidades, vean que de forma natural, siguiendo las puras ecuaciones, empiezan a salir las relaciones entre el momento angular, entre el torque y entre el momento de inercia. Y bueno, no sé ustedes, pero para mí eso me parece muy bonito, ¿no? Muy interesante. Pero lo que les quiero mencionar es que esta relación es únicamente en magnitudes, no es el vector, o sea, en general, porque uno tiene relación entre vectores con magnitudes y uno tendría que pensar que, entonces, uno puede pensar que si estas magnitudes están relacionadas de esta forma, está de acá, ¿sí? Entonces uno diría, entonces el momento angular en vector es igual al momento de inercia por el vector de velocidad angular. Pero en este caso, esta igualdad es incorrecta. ¿Por qué? Porque el momento angular, vamos otra vez a la figura, vean que el momento angular, en este caso L, está en esta dirección, no en la misma dirección de la velocidad angular, ¿verdad? Entonces, si bien las componentes están relacionadas, la componente eh, paralela a la velocidad angular están relacionadas, no así directamente el momento angular de esta partícula con su velocidad angular. Es decir, esos vectores no son colineales, no hay una relación de proporcionalidad entre ellos. ¿Sí? Entonces, valdría la pena preguntar, ¿existe algún caso donde el momento angular y la velocidad angular estén en la misma dirección? Vamos a ver ese caso. Nos preguntamos, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que suceder para que la expresión momento angular en vector sea igual al momento de inercia por la velocidad angular sea correcta? O bien que el momento angular total que el momento angular total sea
paralelo al vector de velocidad angular. Entonces, para esto vamos a analizar la siguiente figura. Permítanme. Hasta aquí, perdón, ¿dónde empecé a escribir? Ahí. Me dicen cuando ya puedo avanzar. Por mí ya, profe. Sí, gracias. Espérame, nomás pego esta imagen y... Ok.
¿Listos? Muy bien. Bueno, creo que sí, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a analizar la siguiente expresión física, perdón, la siguiente condición. ¿Qué diferencia tendríamos aquí? Ahora vamos a analizar un sistema en el cual tenemos dos cuerpos, dos masitas, ambas girando a la misma distancia con el mismo valor de masas. Simplemente distinguimos la masa 1 de esta masa 2 con el puro nombre, pero pensemos que tienen el mismo valor de la masa. Van a experimentar la misma situación, las mismas fuerzas, el mismo momento lineal, el mismo momento angular, la misma fuerza centrípeta, pero una vez pensando que ya hicimos el análisis correcto de todas las cantidades vectoriales que aparecen, entonces lo que va a suceder es que los momentos angulares que surjan van a tener esta expresión, ¿sí? Vamos a escribir cada parte de eso. De la figura, sí, porque habladito se nos olvida, ¿verdad? De la figura podemos ver ujú, que surgen los momentos angulares respectivos para M1 y M2. L1 vector y L2 vector, respectivamente. Ujú. Pero si ambas cantidades, ¿sí? Ambas masas son iguales, el vector de momento angular, digamos L1, ¿sí? L1, va a tener una componente que le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos a la primera? RP, digamos, la paralela o la LZ, va a tener una LZ, L1Z, y en la otra figurita, fíjense que a la parte perpendicular al eje Z le llamábamos L perpendicular, ¿no? Entonces va a tener una L y Z que va en la dirección, vamos a pensar, Z, más una componente L1 perpendicular, ¿sí? Eh, ¿Cómo le llamamos a esa componente? Le vamos a llamar, le voy a poner un vector que se llama rho unitario. Ahorita les explico qué es ese vector. Y L2 tendrá una componente L2Z en dirección Z más una componente L2 perpendicular en dirección rho unitario. A ver, no los quiero confundir con esta notación. Esta parte de Z unitario y rho unitario tiene que ver con algo que se conoce como coordenadas cilíndricas. ¿Sí?
Y el rho unitario es una combinación de, de un ángulo que se le conoce como ángulo azimutal. Es una combinación de este estilo. ¿Sí? Lo que quiero mostrar con este vector unitario que está en términos de las componentes cartesianas y j es que ese vector siempre se encuentra en el plano XY. ¿Sí? El valor del phi me dice en qué dirección está. Simplemente es para notar que la componente L1 perpendicular se encuentra, fíjense bien, eh, en el plano XY. Si yo me voy a esta figura, noten que L perpendicular apunta directamente, perpendicularmente, por definición, a la dirección Z. Pero este vector bien podría estar para acá, bien podría estar para acá, en cualquier dirección, pero sobre el plano XY. El plano XY es esta, ¿no? Entonces, espero que geométricamente se entienda a qué me refiero con eso. Y cuando yo le pongo una dirección rho unitario, las coordenadas cilíndricas me garantizan que ese vector solo se encuentre en el plano XY, ¿sí? Pero no se queden mucho con eso. Entonces, lo único que estamos viendo es que estas componentes se encuentran dentro del plano XY. Y no nos van a interesar por la siguiente afirmación. Vean que si nosotros hacemos un corte de cómo están apareciendo estos vectores de momento angular y lo vemos de frente, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver un vector que va en esta dirección, L1 o L2, ¿sí? Y un vector que va en esta otra dirección, L1, ¿sí? Donde este ángulo es θ y este ángulo es θ. Y la magnitud de este también es su pura magnitud. L2 es igual a RP, la pura magnitud. Y este también, su magnitud es R por P. Si yo hago la proyección de sus componentes verticales, el vector suma, o sea, recuerden que el vector de momento angular, para calcular la cantidad total de momento angular, simplemente sumamos cada uno de esos vectores. Entonces, noten que esta componente, ¿sí?, que le llamamos L1 perpendicular y esta componente L2 perpendicular, tienen que ser exactamente las mismas. Pero cuando se sume, en realidad, esto solamente va a tener una componente en el eje Z. Y las componentes horizontales se van a cancelar la una a la otra, ¿verdad? Porque voy a tener el mismo vector en esta dirección con el mismo vector en esta dirección. Pero como el momento angular de cada uno de ellos tiene la misma magnitud, pues sus componentes son iguales, solamente con sentido contrario. Entonces, si yo le llamo L total a, a mi vector suma, ¿sí? Entonces,
la dirección solamente va a estar en el eje Z o K, como le quieran llamar. Y eso va a ser simplemente 2 veces RP por el seno de teta, ¿verdad? Porque esta cantidad vale RP seno de teta. A lo que quiero llegar es que cuando tengo yo un sistema de 2 partículas, entonces el momento angular sí apunta únicamente en la dirección Z. De esta manera, ¿sí? Las componentes perpendiculares al eje Z del momento angular, Profe, ¿sí? ¿podría repetir por qué puso aquí donde está L1 y L2? Los vectores tiene también L2 es igual a RP. ¿Por qué? No sé si los puso en conjunto, solo repitió esta parte en L1 y en L2. Es cuando no pongo la flechita, me refiero a su magnitud. Entonces, la Ajá. magnitud de cada uno. Ah, es que es L1, perdón. Sí, aquí puse Ah, L2. ok. Va. Sí, 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 sí. Gracias. Entonces, de esta manera, las componentes perpendiculares al eje Z del momento angular se cancelan entre sí. Ujú. Por lo que el momento angular total, sí, el momento angular total apunta directamente sobre el eje Z. Ujú. Si bien cuando yo calculo el momento angular de, de la M1 y de la M2 tienen estas direcciones, a nosotros hacer el análisis de sus componentes, como tienen el mismo valor, esas componentes perpendiculares al eje Z se cancelan la una a la otra. Para una sola partícula, el momento angular total no es paralelo al eje Z, pero cuando yo trabajo en un sistema donde tengo partículas de masa similar, entonces el momento angular sí apunta en la dirección del eje Z. Ujú. De esta forma, momento angular total apunta en dirección paralela al eje Z. ¿Sí? Entonces, en general, entonces aquí sí puedo decir que L es igual al momento de inercia. Este es I. Si es momento de inercia, por el vector de velocidad angular. Cuando esto sucede, se dice que el problema tiene simetría axial. Piensen ahora en que no tengo dos partículas, sino un número, digamos, infinito de partículas alrededor.
Entonces, si yo tuviera una partícula por acá, puedo encontrar su símil de este lado. Entonces, si analizo, también las componentes horizontales se van a cancelar entre sí y van a contribuir al momento angular en dirección Z. Si yo pongo una por acá y otra por acá, también ocurre lo mismo. En general, cuando tenemos sólidos, podemos decir que están girando a un respecto y estamos analizando su giro respecto de un solo eje. Podemos hacer ese análisis, decir, bueno, si yo veo mi sistema como un sistema de muchas partículas, me puedo dar cuenta que cuando yo analice el giro, siempre va a haber un elemento de masa que es simétrico, es decir, que cruzan por el diámetro, están separadas por un diámetro, y el momento angular total siempre va a apuntar en dirección Z. Entonces, cuando lidiamos con problemas con simetría axial, en general siempre vamos a tener un momento angular en esa dirección. ¿En cuál dirección? Pues en dirección Z. Que es como tal los problemas que a nosotros nos interesan, son de nuestro interés físico. ¿Sí? Sí, profe. ¿Los demás? Entonces, esta expresión, concluimos, esta expresión es válida para cualquier cuerpo rígido que gire respecto a un eje que lo atraviesa. Simétrico o no. Muy bien. Ahora vamos a... Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Puedo mover? No, espera tantito, por favor. Ok. Listo, profe. ¿Los demás? Ok. Déjenme beber un poquito de agua. Uy. Noten lo que dijimos al principio.
El momento angular, para poder medir siempre cualquier cantidad física, sobre todo cuando estamos hablando de giro, es necesario decir respecto a qué vamos a estar midiendo ese giro. El momento lineal, el momento angular, momento de inercia, todo tiene que ser respecto a algún punto, a algún origen. Tenemos dos clases de momentos angulares cuando estamos trabajando con dos cuerpos. Un momento angular de rotación, es decir, cuando mi objeto está girando sobre un propio eje, por ejemplo la Tierra, y un momento angular orbital. Es decir, piensen en el ejemplo que hemos estado discutiendo. Una masa girando alrededor de un eje está haciendo un movimiento de traslación. En general, está recorriendo una órbita. A eso eso va a generar un momento angular del tipo orbital. Muy bien. Es que me paré un poquito para explicarles esto. También canso estar sentado. Eh, Vamos a hacer el siguiente problema. La imagen es la siguiente. Y pienso que es un problema con el cual están familiarizados. Entonces el problema dice así. Me preguntan tal cual lo siguiente. ¿Qué es más grande en magnitud? El momento angular de la Tierra relativo a su centro, a su eje, asociado con su rotación sobre su eje, ¿m? O el momento angular terrestre relativo al centro de su órbita, el cual está asociado con su movimiento
Mm, con su movimiento, ¿sí? Alrededor del Sol. Ujú. Muy bien. Entonces necesitamos calcular el momento angular, eh, vamos a llamarle rotacional, es decir, el que surge del giro sobre su propio eje de la Tierra, y el momento angular orbital, es decir, el momento angular que surge eh, debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? Para este caso nos conviene, por ejemplo, en el caso, empezando por el momento rotacional, eh, a la Tierra la vemos como una esfera y ya vimos que la magnitud, solamente la magnitud, no vamos a considerar direcciones, porque es claro que las direcciones no son las mismas, pero en cuanto a magnitud, porque nos están preguntando por magnitudes, ¿cómo definimos el momento angular? Bueno, ya vimos que el momento angular en magnitud lo puedo ver. Tenemos lo siguiente. Espérame, ya puro negro. Tenemos lo siguiente. Nuestro momento angular rotacional ujú, puedo ver como el momento de inercia por la velocidad angular, ¿verdad? Así lo acabamos de definir. Y es el momento de inercia. O inercia rotacional. Recuerden que son, nos referimos a lo mismo. Omega es la velocidad angular. Y ya, ¿no? Muy bien. ¿Cómo calculamos? Bueno, aquí vamos a recordar otras cosas. ¿Cuál sería el momento de inercia? Fíjense, nos están pidiendo el momento de inercia de la Tierra. Vamos a ponerle. Pero noten que el momento de inercia depende respecto a donde la estemos midiendo. Como aquí nos están pidiendo respecto a uno de sus ejes, entonces este momento de inercia de la Tierra, nos vamos a las tablitas y resulta que el momento de inercia es igual a 2/5 de la masa de la Tierra por el radio de la Tierra al cuadrado. En general, de cualquier esfera que está girando sobre uno de sus ejes, ese es el momento de inercia. Pero en este caso, pues como es el de la Tierra, tenemos que tomar la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Bueno, ese es el momento de inercia. Ahora nos falta la velocidad angular, pero no conocemos la velocidad angular de la Tierra, de su giro alrededor de uno de los ejes de la Tierra. En este caso, alrededor del único eje por el cual está girando, ¿verdad? Pero conocemos la relación entre el periodo y velocidad angular, ¿verdad? Sabemos que la velocidad angular y el periodo de un movimiento de rotación está relacionado, ¿verdad? ¿A través de qué expresión? Omega igual a qué. Pues debe ser la distancia que recorre, pero como
según yo, en radianes sobre el tiempo, ¿no? Exacto. O sea, una Entonces, distancia angular ujú, sobre 2pi. tiempo. Ajá. Entonces sería 2pi sobre t. Lo que tú dijiste está bien, porque 2pi es el ángulo que recorre, pero como solamente nos estamos fijando sobre una vuelta, y recuerden que el periodo asociado a un movimiento circular es el tiempo en el que tarda dar una vuelta. Y una vuelta en unidades angulares es 2pi. ¿Sí? Sí, sí. Vientos, vientos. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el periodo de la Tierra? 24 horitas, ¿verdad? O sea, 8.64 por 10 a la 4 segundos. Listo. Entonces, pues ya tenemos absolutamente todo. ¿Qué más necesitamos? Bueno, la masa de la Tierra. La masa de la Tierra es de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Sí? El radio de la Tierra es de 6.37 por 10 a la 6 metros. Entonces, L rotacional simplemente va a ser 2 quintos de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos por 6.37 por 10 a la 6 metros al cuadrado, ¿sí? Por 2pi sobre el periodo, sobre 8.64 por 10 a la 4. Ay, ¿qué puse? Por 10 a la 4 segundos. Ujú. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto les da? A mí me dio 7.058 por 10 a la 33. 7.058 por 10 a la 33. Sí. Ah, kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. Muy bien. Bueno, ese es el momento angular rotacional. Ahora vamos a calcular el momento angular orbital. Es segundos nomás, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Muy bien, gracias. Ahora calculemos L orbital. ¿Puedo mover? Aún no, profe. Ok, ok.
Profe, solo me podría repetir la parte de la velocidad angular porque era 2pi sobre t. Esa parte me confundió. Porfa. Perdón, la respuesta rápida es que así está definido. La respuesta física es lo que tu compañera dijo. Una velocidad angular es la distancia angular, vamos a decir distancia entre comillas, ¿no? Pero es un ángulo, es qué tanto ángulo barro en cierta unidad de tiempo. Finalmente eso es una velocidad, así definimos la velocidad, ¿no? Como una distancia sobre la unidad de tiempo. Bueno, pero cuando hablamos de velocidad angular, esa se define como una vuelta completa angular entre el tiempo que le toma dar una vuelta. Ah, ok. Entonces, como la vuelta completa en radianes es 2pi, y nosotros definimos el periodo como el tiempo de giro de una vuelta, simplemente la fórmula queda como 2pi radianes entre ese periodo. Ok, gracias. No es que exactamente sea 2pi sobre t, pero la tenemos que definir como una cierta velocidad, un cierto ángulo barrido en un cierto tiempo, ¿no? Pero es más práctico definirlo como una vuelta completa entre el tiempo que tarda dar esa vuelta, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, si yo doy 3 vueltas, sería poner 6pi, ¿no? ¿Qué tiempo me tardó dar esas 3 vueltas? Pues 3 veces el periodo. Al final, cuando yo hago la división, llego a la misma fórmula. Si yo pongo 6pi entre 3t, pues me va a dar 2pi sobre t, ¿sí? Por eso siempre todo lo ponemos en términos de 2pi sobre el periodo. Muy bien. Bueno, como solamente estamos trabajando con las magnitudes, el momento angular orbital es igual a el radio de la órbita multiplicado por el momento lineal que mi partícula, en este caso la Tierra, obtiene al estar girando. Entonces sería el radio de la órbita por el momento lineal, pero el momento lineal está dado por la masa, por la velocidad que tenga, la velocidad de giro, ¿sí? Acabamos de ver que la velocidad tangencial de un movimiento de rotación o un movimiento circular está dado por el radio de la órbita por la velocidad angular, ¿verdad? Ujú. Y, bueno, aquí, pero déjenme escribirlo. Y, a ver, la velocidad tangencial de un objeto en movimiento circular, B, ha dado por esta expresión. Si queremos ser más específicos, entonces tenemos una B. Ay, es tangente a la órbita. ¿Sí? Y este es el radio de la órbita. ¿Sí? Entonces, conforme va moviéndose a lo largo de la órbita, pues la flechita se va moviendo, ¿verdad? En direcciones tangentes a la órbita. Y omega nuevamente es velocidad angular, ¿no? Ok, muy bien. Nuevamente, pues una velocidad angular también está dada en términos del periodo de la órbita.
y omega es igual a 2pi sobre el periodo. Nada más que en este caso, como estamos trabajando con el movimiento orbital de la Tierra, o el movimiento de traslación, ¿de cuánto es el periodo? Sería de un año, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, los dos están bien, ¿no? Entonces, pero bueno, en segundos, además, ¿sí? Es igual a 3 por 16 por 10 a las 7 segundos. Ujú. Muy bien. Entonces, W. Bueno, podemos sustituir todo ya en la fórmula, ¿verdad? En la expresión general. Eh, también, bueno, la masa de la Tierra ya la conocemos. Y el radio de la órbita, también estamos familiarizados con ese número. Es 1.5 por 10 a la 11 metros, ¿verdad? Entonces, L orbital sería igual ¿a qué? A 1.5 por 10 a la 11. Bueno, a ver, nada más aquí. Me quedaría eh, R orbital al cuadrado por la masa, por la velocidad angular, que es 2pi sobre t, ¿verdad? Ay, perdón, quedó feo. Déjenme escribirlo mejor. Sería la masa por el radio de la órbita al cuadrado por 2pi sobre t. Eso es lo que tenemos que calcular, ¿no? Entonces sería 1.5 por 10 a la 11 metros al cuadrado por la masa, que es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, ¿sí? Por 2pi entre 3.16 por 10 a la 7 segundos. ¿Cuánto les da? 2.67 por 10 a la 40. Ok. 2.67 por 10 a la 40. Híjole, yo creo que ya me hace falta una calculadora científica. Ok, kilogramo, metro cuadrado sobre segundo. Ujú. Entonces la conclusión es que el momento angular orbital es, de hecho, mucho mayor, ¿verdad? Que que el momento angular rotacional de la Tierra. Más o menos 7 órdenes de magnitud. Ujú. Recuerden que cuando nos referimos a órdenes de magnitud, nos referimos a cuántas potencias en base 10 hay de diferencia. Ujú. Entonces noten que el valor del momento angular es 10 a la 40, el momento angular orbital es 10 a la 40 y el momento angular rotacional es 10 a la 33. ¿Sí? Entonces, pues hay entonces 7 órdenes de magnitud de diferencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Todo bien, profe. Excelente. Listo. Bueno, pues el martes no hay clases, entonces pues nos veremos hasta el miércoles. Confío, espero que todo se alinee y nos vemos entonces en el salón. De todos modos ya me puse de acuerdo con Andrés
para que me dé chance con su hora y puedan tener más de una hora para poder hacer el examen. Bueno, de 1 hora 20. Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? en caso de que no fuera presencial, Pues se tiene que hacer sí o sí. Entonces, pues van a tener que pues, tener prendidas sus cámaras y toda la cosa. ¿Cómo hacían Gracias, examen? profe. ¿Ustedes cómo hacían sus exámenes en pandemia? No, ustedes están en la prepa todavía, ¿verdad? Sí, Sí, sí. No sé, profe, a mí me hacían los exámenes. ¿No les hacían exámenes? Los míos eran de opción múltiple. No, a mí me Ah. hacían los exámenes, profe. Ah, ok. No, es que es muy pesado hacer Profe, eso. suponiendo que se hiciera el milagro y fuera en presencial, ¿va a incluir formulario? O nosotros ya con lo que con lo que sabemos. Híjole. No son tantas fórmulas, o sea, creo yo que no necesitarían el formulario. Pero ¿ustedes qué piensan? Sí se necesita, profe. ¿Sí? Yo opino lo mismo. Va, va, va. Bueno, pues háganse un buen formulario entonces. Este, pues si es presencial, solamente les voy a pedir que usen calculadora y su celular lo pongan en modo silencio o de preferencia lo apaguen. Entonces, nada más. ¿Alguna duda más? Bueno, espero verlos ya el miércoles. Ah, sí, es cierto. Antes de que se vayan, ¿me dan chance de tomar la foto? Es que estén. Hoy estoy sin cámara, bro. Está muy bien, no pasa nada. Nada más es que con unos cuantos la puedan prender, está bien. El chiste es que se vea que hay diferente ropa, ¿no? Y no me reclamen los directivos. Listo, muchachos. Pues cuídense, síganse cuidando, no se arriesguen de más. hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Bye. Salud, Solo, profe. profe, nos vemos.